Sí, pero tengan cuidado que eso está con corriente. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Wilmar? ¿Cómo andas, Natalia? El saludo para todos. Un gusto acompañarte una vez más en MBD Noticias. Se habrán dado cuenta que hoy no está Martín, no va a estar ni hoy ni mañana, pero el miércoles lo vamos a recuperar y acá estoy intentando cubrir su lugar. Como siempre en otras tareas deportivas. Exactamente, en este caso. es por eso que no estaba hoy aquí. Tengo unos compañeros muy completos que juegan en distintas canchas, así que bueno, hoy me toca tener esta grata presencia. Y bueno, veíamos estas imágenes que seguramente a todos les hayan llegado de una u otra forma. Sí. Este incendio en Punta del Este, allí en el Punta Shopping, que comenzó en tienda inglesa. Exactamente, fue una de las noticias del fin de semana, más allá de que ahora vamos a desarrollar otros temas importantes, pero enseguida, cuando nos enteramos de esto, en las redes sociales circularon un montón de videos, lo veíamos recién en nuestra preportada y todavía hay mucho para analizar. De hecho, hoy vamos a estar compartiendo algunas de las últimas novedades sobre este tema, ¿no? Bueno, aparentemente foco controlado y será uno de los temas de esta edición central. Y un gran tema de este fin de semana, en donde hubo 7 homicidios en el país. Entre el viernes y el domingo se registró un homicidio cada 4 horas. Y en el mes de agosto se totalizan 11 homicidios, 6 en Montevideo, pero también en Canelones, Maldonado, Rivera, Salto y Florida. Hay manifestaciones de vecinas y vecinos y preocupación por estos hechos. Sí, de viernes a sábado hubo 5 homicidios en 16 horas en distintas zonas del país. Por ejemplo, un adolescente de 15 años mató a otro de 17 en Toledo, en Canelones. En Salto mataron a un hombre de 33 años y en Nico Pérez, en Florida, un hombre mató a su hermano. En Montevideo se registró el asesinato de un joven de 20 años en Cerro Norte y de otro joven de 21 años en Carrasco Norte. Además, un doble homicidio en Marconi que causó gran impacto en el barrio. Bueno, este tema estará entre los varios que tenemos para compartir en esta edición central y mucho más. Exactamente. Vamos a los títulos, ¿te parece? Vamos. Los vemos. Incendio afectó a la mitad de Punta Shopping y hay riesgo de colapso de paredes y techos. La reconstrucción llevará un año. Trabajadores y trabajadoras del Punta Shopping aseguraron que son 4.000 las personas afectadas por el incendio. Inseguridad pública, 7 homicidios en poco más de 30 horas, 4 en Montevideo y 3 en el interior. El Ministerio del Interior presentó una denuncia penal contra el principal crítico de su gestión, el senador Charles Carrera. La mitad de los niños refugiados en Uruguay no van a la escuela. Julio fue el mes con más niebla de los últimos 10 años en Uruguay, informó Meteorología. Crece en Uruguay la industria del cannabis medicinal y el interés por el cannabis industrial, pese a cuestionamientos de Cabildo Abierto. Nuevo conflicto en el Supergas por demanda judicial a 75 trabajadores y trabajadoras de Río Gas. Impactantes imágenes de la explosión de un nuevo tanque petrolero en un depósito de Cuba. Ataques israelíes contra Gaza dejan al menos 43 muertos, entre ellos 15 niños. Cristina Fernández recusa al fiscal y el presidente del tribunal que la juzga por la obra pública en Argentina. Presidente Bolsonaro expulsado a gritos de una parrillada en San Pablo. Saludo de todos los días, Wilmar, a quienes nos escuchan a través de Uniradio 107.7 FM. Uniradio.edu.uy, por ahí van a poder escuchar todo el informativo de este lunes. Bueno, y salimos de estudio. Exactamente, vamos a buscar a nuestro compañero, vamos a contactarnos con Diego Martín. Y Diego, ¿cómo andás? Bienvenido.
Así es, Wilmar, Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Como repasaban en los titulares, van 11 homicidios en lo que va del mes de agosto. 7 se registraron el fin de semana, muy parecido a los 8 que se registraron en mayo. Mayo hasta ahora con 45 homicidios, el mes récord. Recordemos, 39% de aumento en el primer semestre de este año, si se lo compara de aumento, si se lo compara con el primer semestre del año anterior. ¿Qué pasó en julio? En julio hubo 39 homicidios, una cifra también alta que estuvo muy cerca de lo que fueron los 45 de mayo. Bueno, hoy vamos 11 en lo que va de este mes de agosto. Hubo 2 que fueron muy lamentables y que generaron mucha conmoción. Acá en la zona de Marconi, donde nos encontramos actualmente, el caso de Micaela, de 29 años, que salía del almacén, y el caso de Gabriel, de 25 años. Ambos estaban en la zona, pero no estaban vinculados a ningún hecho delictivo, simplemente pasaban por allí y un ataque a través de una moto los dejó sin vida a ambos. Gabriel murió en el acto, lamentablemente. Micaela fue llevada a la policlínica de Capitán Tula y allí murió. Ahora los vecinos están reunidos, hicieron una movilización pacífica, porque eso piden, que sea todo en paz. Dicen una frase que es: el fuego no se apaga con nafta. Están reunidos ahora, quieren seguir trabajando, buscan paz, buscan justicia, así que estaremos hablando con algunos de ellos que están conmocionados porque hoy al mediodía tuvieron que enterrar a Micaela, así que es un clima que invade tristeza por acá, por esta zona. Bueno, triste panorama, lo decíamos al comienzo del informativo. Volveremos entonces en un ratito nada más con Diego Martini, pero tenemos más. Exactamente, vamos a saludar a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que hoy viene también con un tema muy interesante. Julieta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Wilmar, Nati? ¿Todo bien? Bien. Vamos a hablar de la situación de refugiados y personas que solicitan asilo en nuestro país. Un estudio que solicitó ACNUR, la Agencia de la ONU para Refugiados, que trabaja aquí de manera regional y aquí en Uruguay en particular, pidió a la Universidad de la República un estudio sociodemográfico de las características de esta población, y hay datos muy interesantes vinculados a las características de esta población, de qué países vienen, por qué razones vinieron a nuestro país, por qué solicitan asilo, por qué solicitan refugio, también vinculadas a la educación, al trabajo y a la vivienda. Vamos a estar hablando con una de las investigadoras de este proyecto, de este estudio, y también con el representante regional de ACNUR para América del Sur, y también compartiendo en pantalla algunos datos interesantísimos de este estudio. Bien, bueno, muchas gracias, Julieta. Y hoy vamos a recibir también a otra de nuestras compañeras, Mariana Abreu, que suelen verla en los móviles, pero hoy la vamos a tener aquí en el estudio. Exactamente, con un tema interesante que tiene que ver con el crecimiento que se ha dado en nuestro país de la industria del cannabis, que emplea a muchísimas personas y que evidentemente tiene distintos puntos interesantes para analizar, ¿eh? Adelantamos algunas cosas de las que se dijeron. A nivel internacional, a nivel mundial, digamos, en el 2020 esta industria movió 30.000 millones de dólares y se estima que para el año 2028 esta industria va a mover 197.7 mil. Nosotros proyectamos que para 2030 este mercado sea uno de los principales exportadores de Uruguay, de los que se exporten en Uruguay. Bueno, lo teníamos también en nuestra preportada y fue uno de los temas del fin de semana, el incendio que lleva casi 3 días allí en Punta Shopping y que destruyó gran parte del principal centro comercial de Punta del Este. Hoy el Ministerio de Trabajo anunció un seguro de paro parcial para los trabajadores que obviamente no van a poder cumplir sus tareas durante varios meses. Corresponde al Ministerio de Trabajo es ver qué alternativas tenemos para los trabajadores, que más allá de cuál sea el alcance de los daños del shopping, que eso está todavía en evaluación, sin duda van a tener una interrupción de actividades a partir del sábado mismo. Y en ese sentido, transmitir que de parte del Gobierno y del Ministerio del Trabajo en particular, vamos a poner a andar los mecanismos más amplios que podamos para sostener la situación de los trabajadores. El instrumento es el seguro de paro. El seguro de paro común tiene algunos requisitos que obviamente también nosotros podemos, digamos, reducir para abarcar al conjunto de los trabajadores a través de una fórmula de seguro de paro especial.
El beneficio del seguro de paro es como máximo hasta 4 meses, pero en regímenes especiales puede llegar a durar hasta 1 año. Según adelantó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, luego de reunirse con empresarias, empresarios, trabajadores y trabajadoras, el seguro abarcará, dijo, a unos 2.000 trabajadores y trabajadoras directos del centro comercial. Sí, desde FUESIS se señala y se pide que se habilite un complemento y también se habiliten capacitaciones especiales. La Federación de Empleados del Comercio y Servicios solicitó que en los lugares donde esté pendiente la licencia anual se active, además de la posibilidad de generar un complemento sobre el seguro parcial y generar una capacitación mientras esté cerrado el shopping. La idea de ello es que el decreto fuera abarcativo a todos y todas los trabajadores que están en el lugar, independientemente si cumplen o no con los requisitos formales del seguro formal que existe hoy, en realidad. O sea que el decreto estaría abarcando independientemente si contempló o no contempló los requisitos. Eso a nosotros nos ayuda en realidad porque ya teníamos contactado compañeras que no llegaban a los jornales para acceder al seguro de paro. Desde el gobierno se calcula que los puestos de empleo indirectos afectados por el incendio son cerca de 500, pero desde FUESIS se entiende que serían más de 1.000. Nosotros estimamos que la cifra de 500 que se dio es como muy baja en realidad, de seguro debe ser bastante más. No tenemos estipulado, nosotros hemos hablado más de 1.000, pero creemos que en realidad en la totalidad deben ser arriba de los 3.000 puestos de trabajo que están dañados, por lo menos en esta primera situación. ¿Y para esto podría haber un seguro de paro, no sé, por alguna otra vía? El problema que tenemos ahí en realidad es que las empresas que hoy tienen vinculación comercial con las propias empresas que estaban funcionando dentro del shopping serían las que deberían arrimarse y hacer una solicitud de posibilidad de acceder a esta herramienta y a partir de ahí ver si hay chance o no de abarcarlos en este decreto. Bueno, y ya está en construcción un nuevo shopping en Punta del Este, en la misma avenida en donde está ubicado el Punta Shopping que se incendió este fin de semana. Sí, se trata de un proyecto denominado Atlántico Punta del Este, que estará ubicado al lado del Sanatorio Mautone y además está previsto que allí se instale una sucursal de tienda inglesa. Sí, es llevado adelante por Altius Group y el estudio Lequeder. Y seguimos hablando del tema, Wilmar, porque tenemos ya el contacto con Pablo Benítez, vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, para que nos cuente cuál es la situación en este momento allí en Punta del Este, en el Punta Shopping. Benítez, ¿nos escuchás? ¿Estás por ahí? Buenas tardes, sí, los escucho perfectamente. Muchas gracias por este contacto. Habrán sido horas de muchísimo trabajo, imaginamos. Sí, sin duda que sí, bastante trabajo. Todavía siguen mis colegas trabajando en el lugar porque obviamente es un trabajo de largo aliento. Hay para rato todavía hasta poder darlo por totalmente extinguido el incendio. En este momento, Benítez, a esta hora, ¿cuál es la actualización que hacen desde bomberos? ¿Qué es lo que nos pueden decir? Bueno, el incendio está controlado, ¿sí? O sea, de que no hay riesgo en este momento de que se propague a algún sector fuera del cual ya afectó. O sea que los focos activos, con llamas, que existieron en el día de hoy, fueron extinguidos completamente, ¿sí? Eso ocurrió en el subsuelo y en el primer piso, donde habían 2 focos en ambos casos y fueron extinguidos. Igualmente, hay mucha temperatura en el interior del shopping. Incluso en lo que es el supermercado de tienda inglesa, hay sectores que aún están en combustión, o sea, debajo de lo que es el subsuelo mismo y debajo de sectores que colapsaron, aún hay elementos que están en combustión, pero es muy arriesgado poder ingresar al lugar para poder combatir el fuego, por lo cual se hace un enfriamiento desde afuera. Pero lo importante es que se logró frenar el avance del fuego y hay una parte importante del shopping que se logró salvar. Eso es, digamos, dentro de todo esta situación trágica, digamos, que se ha logrado frenar el fuego aquí, bueno, y se ha logrado salvar gran parte del shopping. ¿No hay personas afectadas directamente por el fuego o por esta situación? Claro, eso es lo que más hay que destacar, sin duda, que bueno, no hay que lamentar personas afectadas, incluso considerando de que inicialmente hubieron funcionarios que intentaron extinguir el fuego, pero bueno, lograron salir rápidamente del lugar y eso hace de que ahora no tengamos que lamentar personas heridas ni intoxicadas a raíz de este siniestro. Benítez recién mencionaba, ¿no?, que Bomberos tuvo que trabajar desde afuera, no pudo ingresar al local, suponemos también por un peligro de derrumbe. En ese sentido, ¿cuánto condiciona el poder trabajar
en condiciones normales o tratar de evitar que esto pase a mayores. ¿Cómo fue el procedimiento y el trabajo de bomberos en ese sentido? Sí, en realidad trabajamos desde afuera después que colapsó. Previo al haber colapsado, se trabajó siempre desde dentro del lugar, o sea, se ingresó al subsuelo, se estuvo trabajando siempre desde adentro, pero claro, cuando se evaluó que había un riesgo importante de colapso estructural, que fue poco antes de que sucediera lo que ocurrió, que colapsó la pared y el techo, había gente trabajando allí, poco antes, o sea, media hora antes tal vez, pero bueno, al evaluar de que era un riesgo importante, mis colegas salieron del lugar y siguieron trabajando dentro del shopping, pero desde otro sector, y bueno, y fue acertado porque sucedió lo que ocurrió allí, el colapso. Bueno, está controlado en este momento el fuego. Decías recién que una parte del shopping no se vio totalmente afectada por el incendio. ¿Eso se puede prever en este momento cuánto tiempo pueden llevar las obras? ¿Cuánto tiempo? Estábamos hablando recién de trabajadoras y trabajadoras, de lo que implica para ellos. ¿Hay una evaluación preliminar? Bueno, primero, nosotros aún seguimos trabajando en lo que es este siniestro. O sea, todo lo que viene después va a poder comenzar una vez nosotros podamos terminar nuestras actividades allí. Aún estamos trabajando. Tenemos en el sector que no fue afectado toda una línea de seguridad para evitar de que si por algún motivo se inflama algún sector, lo podamos contener rápidamente. Y por otra parte, continuamos haciendo recorridas y tenemos los tendidos de enfriamiento previstos para mantener enfriados los sectores que tienen temperatura, porque como decía, hay mucha temperatura igual, aunque no haya llamas o no hayan sectores con fuego, hay mucha temperatura y también hay bastante humo. Entonces, mientras haya todavía esta situación, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a liberar el lugar una vez estemos seguros de que no haya riesgo de reinición o riesgos de incendios y se haya valorado toda la situación. Hoy se realizaron inspecciones con arquitectos e ingenieros, en primera instancia de Tienda Inglesa, los cuales ingresaron con nuestro comandante del incidente que está allí, que es el comisario mayor Bogao, ingresaron al lugar, inspeccionaron desde adentro del shopping, inspeccionaron cómo está la estructura de Tienda Inglesa para poder valorar qué actividades pueden o qué trabajos pueden planificarse de aquí en más, o una vez que nosotros liberemos el lugar. Después que realizamos esa inspección, acompañamos a ingenieros y arquitectos del shopping, los cuales hicieron lo propio en toda la estructura del local comercial, evaluando la afectación, valorando la estructura, para bueno, después poder planificar las actividades a futuro. Pero bueno, hay lugares incluso dentro de lo que es el sector afectado, hay tiendas, por ejemplo, que no fueron afectadas, o sea, no es una afectación homogénea, digamos, dentro del shopping. Pues se hablaba que de repente llegó hasta la mitad el fuego, pero dentro de ese sector hay lugares que, o sea, dentro de la mitad hay sectores que no fueron afectados y por contrapartida hay lugares que pasa la mitad y capaz que el humo alcanzó a otros locales. Entonces es variado el grado de afectación que puede haber en la totalidad del shopping, pero más bien al sector sureste es el que se logró salvar. Pablo Benítez, vocero de Bomberos, le agradecemos su tiempo y esta actualización sobre el tema. Muchas gracias. A la orden, gracias a usted. Bien. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de inseguridad. Exacto, nuestro tema de portada, algo nos hablaba nuestro compañero Diego Martini, la seguridad pública quedó otra vez en el tapete tras 7 homicidios en 30 horas. Estamos hablando de un homicidio cada 4 horas. Desde el viernes al sábado hubo 5 homicidios, 4 en Montevideo y el restante en Salto. En el barrio Marconi, un hombre y una mujer fueron asesinados, mientras que un joven de 20 años fue ultimado en Cerro Norte. En Salto, otro hombre de 33 años y el sábado de mediodía, en Carrasco Norte, otro joven de 21 recibió 2 impactos mortales de bala. El domingo hubo otros 2, uno de ellos ocurrido en Toledo, Canelones, donde un adolescente de 17 años mató a otro de 15. Y el séptimo caso ocurrió en la medianoche cuando un hombre mató a su hermano en Florida en un aparente acto de defensa de su cuñada, víctima de violencia de género.
A comienzos de junio, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrió al Parlamento en régimen de comisión general para responder preguntas de la oposición sobre el plan para contener la violencia. Ahora, ante la persistencia e incremento del número de homicidios, la oposición no descarta volver a convocar, aunque todavía no hay decisión al respecto. Seguimos en tema y salimos nuevamente a exteriores. Exactamente, vamos a recibir otra vez a nuestro compañero Diego Martini. Diego, te vemos y te escuchamos. Así es, compañeros, nos encontramos ahora en el interior de la iglesia Sagrados Corazones, en un salón que tiene, donde están reunidos familiares y vecinos que en unos minutos van a estar recibiendo a Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Lo adelantábamos en el inicio, lamentablemente el viernes hubo 2 asesinatos en la zona de Enrique Castro, donde una joven de 29 años salía del almacén y recibió varios disparos, fue llevada a la policlínica de Capitán Tula y allí lamentablemente falleció, y el otro fue Gabriel, un joven de 25 años. Esto preocupa, genera indignación acá en el barrio. Hoy hicieron una jornada de reflexión en los centros educativos, el sábado hicieron una movilización y estamos acá con algunos de los familiares y vecinos que están reunidos. Estamos con Andrea y con Winston, que son familiares de Micaela. Bueno, en primera instancia consultarles cómo están y cómo se sienten después que pasó. Y estamos relativamente bien, o como se puede, y la de Micaela no era la que estaba en el almacén, era el otro muchacho. Ella iba a trabajar conmigo, salíamos a trabajar y mi hermana perdió la vida en ese momento. Ahora estamos esperando que venga Santiago González, que va a tratar de ayudar en lo que pueda, y veremos qué pasa. Andrés, te escuchaba hoy más temprano haciendo referencia y fue parte de la consigna que utilizaron el sábado en la movilización. Hoy se vivió una jornada de reflexión. Ustedes piden que esto sea en paz. Otro vecino señalaba, no podemos apagar el fuego con nafta. Sí, en realidad mi nombre es Winston. Y bueno, darle gracias a ustedes por este espacio que nos dan de poder desarrollar un ambiente de diálogo. Bueno, aquí estamos con las diferentes organizaciones, estuvimos reunidos más temprano acá, sabiendo que esto no va a quedar quieto, esto va a trascender. Ahora, como decía mi hermana, en un rato vendrá el director de Seguridad de la Ciudadanía, y bueno, y estaba esperando a ver qué respuesta nos puede dar, también como vecinos, en qué podemos ayudar. Con las diferentes organizaciones también estamos trabajando de movilizarnos pacíficamente, trabajar del barrio de una manera más concreta y más arriba del problema. Winston, ¿qué es lo que sucede concretamente acá en el barrio? Y suceden muchas cosas, como todo barrio, tiene su contexto crítico y bueno, enfrentamiento entre pocas, pues son poca gente, no es mucha, menores en este caso, que andan con las armas en las manos, tratando de generar pánico y miedo en el barrio, y bueno, y así tienen a la gente. Y bueno, a veces hemos hecho caso omiso a eso, no meternos. Por ahí hemos dicho algo particularmente y puntualmente con algunas personas. Y bueno, y saber que esto tiene que parar, no pueden haber más víctimas. Nos tocó a nosotros. Nos tocó una familia que la verdad que somos una familia de lucha, de sacrificio. También nos gusta ayudar al otro, ayudar al barrio. Entonces, queremos que sepan que no estamos en contra de nadie, estamos en contra de este sistema maligno que reina, porque lamentablemente y esto es cambiable, esto no es que no se puede cambiar. Esto es cambiable, somos 3 gatos locos, vamos a decir como se dice en la jerga, coloquialmente, somos 3 gatos locos y tiene que haber voluntad política en esto, voluntad política y gente que nos ayude, y así por lo menos salir de todo este tema tan doloroso para nuestro barrio. Winston y Andrea, les agradecemos mucho por estos minutos. Se recibirán entonces ahora a Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y seguiremos de cerca lo que pase por esta zona, Wilmar y Natalia. Muchas gracias, Diego. Desde allí nosotros seguimos con más información.
otra forma de violencia, un nuevo suicidio de un policía que trabajaba en la jefatura de policía de Cerro Largo. Exactamente, y esto preocupa a los sindicatos policiales que vuelven a insistir con un abordaje integral sobre temas, sobre todo en la prevención y trabajar en la salud mental. Tras el último caso, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo emitió un comunicado que reitera la problemática de la salud mental y del suicidio que la policía atraviesa. Por eso plantean que es necesario un inmediato abordaje. Este caso se suma al de la semana pasada de un policía de 19 años que se quitó la vida y hacía 3 meses que había ingresado a la policía. Incluso, unos meses antes, un compañero suyo de generación también tomó la misma decisión. En ese momento, los sindicatos policiales volvieron a advertir sobre el hostigamiento de los mandos en la policía. Este fue uno de los temas centrales del último congreso de la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay. Los sindicatos rechazaron que el Ministerio del Interior no le dé prioridad al tema y señalan que los múltiples suicidios muchas veces están asociados al acoso laboral y sexual que hay en la policía. Los sindicatos también presentaron este tema al Ministerio de Salud Pública en reunión con el ministro Daniel Salinas y el subsecretario de la cartera José Luis Sadjian. Por otra parte, la bancada de senadores del Frente Amplio cursó un pedido de informes al Ministerio del Interior, en el que señalan que el suicidio de integrantes de la fuerza policial es un tema de alta sensibilidad. El Sindicato de Policías Agremiados de Canelones, a través de un comunicado, planteó que es hora de no mirar para el costado y de pedir responsabilidades. Según señalan, el suicidio es una pandemia silenciosa que se extiende entre las filas policiales y por eso, tanto los sindicatos que están en la UCIP como los que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, hemos golpeado diversas puertas en el transcurso de más de 10 años planteando esta problemática, pero sigue todo en lo mismo. En este sentido, entienden que llegó la hora de que todos los sindicatos policiales del país tomen esta temática como principal reivindicación y hagan un llamado a la responsabilidad. En las últimas horas se conoció que el Ministerio del Interior interpuso una denuncia por abusos de funciones en julio de este año contra el senador Charles Carrera por un hecho ocurrido hace 10 años cuando él integraba la dirección de Secretaría General de esa cartera. Fue en 2012, mientras se realizaba una fiesta entre policías en el balneario La Paloma, en Rocha. Se disparó un arma y una bala alcanzó a un vecino y le provocó una discapacidad severa. Bueno, tras el hecho, ¿no?, y después de la denuncia, se dijo de que se le brindó servicio y atención en el hospital policial cuando en realidad no le correspondía. Ese es uno de los argumentos que se maneja en esta situación. En un comunicado que hizo público el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, establece que en 2012, mientras ocupaba el cargo de director general del Ministerio del Interior, tomó conocimiento de un reprochable hecho ocurrido en Rocha que involucraba a funcionarios policiales. Se presume que él mismo se originó desde la casa de quien era subcomisario de La Paloma. Según relata Carrera en el comunicado publicado en la red social Twitter, el suceso ocurrió mientras había una fiesta, desde la cual dispararon un arma y una bala impactó en un ciudadano, causándole una herida de entidad que provocó que aún hoy viva en situación de discapacidad. Según el senador, el entonces ministro Eduardo Bonomi recibió de inmediato a las organizaciones sociales y el Sur y Serpaj, que denunciaron la situación y solicitaron la contención al hombre y su familia. Por eso, aclara el comunicado, se dispuso apoyo en salud en el hospital policial para que llevara adelante su recuperación. Y asegura que en paralelo se llevaron adelante los mecanismos de investigación correspondientes siempre que un policía tiene un accionar por fuera de la normativa o de apariencia delictiva. Y sigue. Igual que hace 10 años, ahora desde mi rol de senador de la República, acompaño toda acción tendiente a la transparencia del Ministerio del Interior y la investigación de todos los casos en los que el accionar policial no sea ajustado a derecho. A 10 años de un hecho fortuito, el mismo informe relata cómo vira el caso tras el involucramiento del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber. No parece casualidad que esto derive en un señalamiento sin sustento y en una denuncia penal que lo que intenta es deslegitimar mi accionar y afectar mi imagen pública.
Bueno, vamos al tema prometido por nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Exactamente, un tema interesante que tiene que ver con la situación de las personas refugiadas aquí en Uruguay. Julieta, te vemos y te escuchamos. Muchas gracias. Sí, como mencionábamos al principio, se realizó un estudio en realidad para poder tener un poco más de información sobre cuál es la situación de las personas refugiadas y que solicitan asilo en nuestro país. Este estudio lo hizo la Universidad Católica y se llama Estudio Sociodemográfico sobre personas solicitantes de asilo refugiadas y otras personas de interés de la Agencia de la ONU para Refugiados, que trabaja en nuestro país y también en la región, en conjunto, preparando las políticas que deben actuar en territorio. Para poder poner en práctica estas políticas necesitan tener un poco más de información y no había hasta el momento un estudio de estas características que se hizo en 10 departamentos uruguayos: Artigas, Canelones, Colonia, Florida, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Rivera, Rocha y San José. ¿En qué situación está Uruguay con respecto a este tema? Bueno, lo primero que hay que decir es que la situación ha cambiado un montón en los últimos años. De hecho, hay un incremento impresionante de la gente que solicita asilo y que efectivamente pasa a la categoría de refugiada en nuestro país. En este momento, en 2021, que es el último dato que tiene este estudio, había por encima de las 26.000 personas refugiadas en nuestro país. Y si miramos un par de años atrás nomás, por ejemplo, en 2014 había 328. El salto se da exponencial. En 2017 empieza a crecer a partir de 2015 en realidad, pero la diferencia más notoria se da allí entre 2017, 2018 y 2019, cuando en realidad surgen un montón de cosas a la interna de nuestra región que genera que la movilidad de migrantes y de personas que solicitan asilo, que solicitan refugio, incrementa un montón, y eso es una de las principales diferencias y una de las principales razones por las que se incrementó. De hecho, lo que sucedió particularmente en 2019, que hubo un número de refugiados por encima de los 29.160 personas, allí lo que sucedió fue que ACNUR empezó a tomar a aquellas personas desplazadas de Venezuela como personas de interés para ACNUR y se estudiaron también en nuestro país. Otras cosas que afecta esta modificación en el aumento de personas refugiadas en nuestro país es también una de las modalidades por la que optan algunas personas a las que no pueden acceder a la visa desde Cuba y que quieren ingresar a nuestro país. Entonces, ingresa a nuestro país solicitando asilo. Vamos a escuchar ahora a la autora, la investigadora principal de quien coordinó este estudio, que es la doctora Silvia Facal. Ella es investigadora de dedicación total en la Universidad Católica y nos explica en esta entrevista un montón de cosas, pero entre ellas, cuáles son algunas de las principales problemáticas que tienen las personas refugiadas y que solicitan asilo en nuestro país. Si bien nosotros tenemos la ley 18.250 en el caso de migrantes, la 19.254 en caso de población del Mercosur, también la 18.076 con relación a la población de refugiados, uno de los problemas que se dio durante la pandemia fue las demoras en el acceso a la documentación. Y obviamente que eso se va a reflejar después en un aumento de vulnerabilidades, porque si hay una demora en el acceso a la documentación, algunos empleadores no quieren emplear a la persona si todavía no tiene cédula uruguaya, a pesar de que con pasaporte o con un certificado de tramitación de lo que es la residencia serviría. Y después otro de los problemas que hay es el acceso a la vivienda. Creo que eso no es solo para las poblaciones de interés del ACNUR, sino para los migrantes en general, las poblaciones uruguayas. Es una gran vulnerabilidad que se presenta, sobre todo no solo por el precio de lo que es la vivienda, los alquileres, por las garantías que se piden, por una antigüedad también laboral, y eso realmente nos llamó mucho la atención porque además hay varios planes de vivienda, pero lo que vimos es que no cuenta estas poblaciones con esa información. Hay una gran desinformación. Eso es bastante preocupante. Ahora bien, Julieta, ¿qué otras cosas se destacan de este informe? Bueno, es un informe bastante extenso, es un informe muy largo de más de 100 hojas que muestra muchísimas variables de las que se les consultaron en una encuesta que se le hizo a esta población, y lo que determina es que, por ejemplo, una de las cosas que vamos a empezar a comentar, que dentro de esta amplitud de personas, este aumento de personas que solicitan refugio a nuestro país, no solamente aumenta en números, sino también se diversifica en las nacionalidades que llegan a nuestro país y también en criterios étnicos, raciales y también
también de género. Además, lo que menciona este estudio es que durante la pandemia también se diversificaron, por decirlo de alguna manera, las vías de ingreso a nuestro país y tuvieron un gran protagonismo en las vías terrestres de ingreso, por ejemplo, en Rivera o Chuy y Artigas. Esas fueron vías de acceso que tuvo nuestro país y que crecieron en los últimos años en particular, y también en lo que tiene que ver con el perfil, que antes quizás estaba un poco más asociado quienes solicitaban asilo, quienes solicitaban refugio a los hombres adultos solos, y que ahora se puede ver mucho más en familias enteras que vienen a solicitar asilo. Vamos a compartir ahora en pantalla algunos números que tienen que ver con este estudio, que menciona este estudio y que tienen que ver con esto que decíamos al principio. Estas son las personas que están refugiadas en este momento, en el momento de la encuesta en nuestro país, por país de origen. Como pueden ver, Venezuela está primero, tenemos en este momento cerca de 291 personas refugiadas en nuestro país que vienen de Venezuela, luego le sigue Colombia, Siria, El Salvador, Cuba, Nigeria, Angola, Rusia, Turquía y Camerún. Lo que nos mencionaba Silvia Facal cuando le consultamos un poquito de, bueno, cuáles son las razones por las que gente de países tan diferentes solicita asilo en nuestro país, nos mencionaba que hay cuestiones que tienen que ver con culturales, sociales, políticas, también hay persecución, hay discriminación religiosa, aunque es un poco menor, y por orientación sexual, por opción sexual. En la próxima placa vamos a ver también, vinculada a las características de esta población, bueno, cuáles fueron el nivel máximo de educación de estas personas que ingresaban a nuestro país. Como pueden ver, la primera incompleta es muy marginal, es menos del 1%, luego con primaria completa está por debajo del 5%, con secundaria completa 23%, con terciaria completa, el número más importante de las personas que solicitan asilo en nuestro país, un 46%, cerca de la mitad de las personas, y bueno, sin datos, un 25%. Esto tiene varios efectos. Uno de ellos es que las personas que ingresan a nuestro país en esta modalidad están sobrecalificados muchas veces para los trabajos a los que llegan, a los que acceden. Porque lo que mencionaba es que, como mencionaba recién en la entrevista que estábamos viendo, tienen problemas para solicitar la documentación, para regularizar su situación, y eso también pasa con sus estudios, que no los pueden revalidar, y entonces frente a la necesidad de trabajar, agarran trabajos que quizás no son los que corresponden a su nivel educativo, y esto también tiene un montón de consecuencias en el mundo laboral, porque hay muy poca información disponible sobre, por ejemplo, derechos laborales, y eso les lleva a varias complicaciones y les lleva a que incluso cuando hay situaciones de abuso laboral o de acoso laboral, no denuncian, porque frente a esa situación de vulnerabilidad en la que no pudieron acceder a un mejor trabajo por justamente estas condiciones y esta falta de información, bueno, se quedan en una situación que están entre o perder el trabajo o, bueno, quedarse bajo esa situación, y eso es lo que nos comentaba que sucede muchas veces con esta población. Otro de los datos que vamos a compartir tiene que ver nuevamente con la educación, pero ahora ya no tanto de los trabajadores, sino de los niños, niñas y adolescentes que están en situación de refugio en nuestro país, hijos de las personas que vinieron a este país, una cifra que es bastante preocupante, que muestra que el 48,7%, es decir, casi la mitad, no van a la escuela, no están escolarizados. Esto nos mencionaba que tiene que ver nuevamente con la falta de información, con una creencia, con un mito de que necesitan, por ejemplo, tener el documento y todos los trámites de residencia hechos para poder ingresar a la educación pública. Eso no es así, y esto también genera, bueno, algunas dificultades a la hora de la integración social y la integración cultural, justamente generadas por esas barreras de desinformación, sobre todo estas personas que llegan en esta situación de refugiado, de solicitud de refugio, y que son en los primeros meses son estas dificultades con las que se encuentran. Vamos a escuchar ahora las palabras del representante regional para ACNUR, que nos comenta cuál es el trabajo de ACNUR en Uruguay y cuáles son los desafíos en tanto la coordinación interinstitucional, que es fundamental en nuestro país para poder dar una buena respuesta humanitaria a estos casos. Hemos venido trabajando tanto con el Gobierno Nacional, con la Comisión de Refugiados, e implementando proyectos específicos a través de organizaciones de sociedad civil, como son CEDO e igualmente Idas y Vueltas. Tenemos también un trabajo directo con organizaciones de las propias poblaciones refugiadas y migrantes, como es el caso de Manos Mendeguayas, y en consecuencia confiamos que con esa mayor presencia en el caso de Uruguay estaremos en mejor posibilidad de fortalecer la respuesta humanitaria que brinda el gobierno conjuntamente con la sociedad uruguaya. La coordinación interinstitucional es vital para efectos de garantizar una respuesta humanitaria adecuada. En primer lugar, tenemos una ley de refugiados que es sumamente sólida y que prevé la mayor coordinación interinstitucional en esa respuesta humanitaria,
que recientemente involucra a distintas instancias de gobierno para efectos de formular la política pública. Pero por otro lado, también tenemos la redacción de un plan nacional de integración de personas refugiadas y migrantes, que indudablemente en sus 3 fases, tanto la parte legal, la parte socioeconómica como la parte cultural, vendrá a buscar ese fortalecimiento de la articulación interinstitucional para dar una respuesta a las necesidades humanitarias, pero también a las necesidades de contar con mayores soluciones para la población refugiada y migrante en el país. Bueno, seguimos con otro tema. Este lunes empezó el juicio de la empresa Río Gas contra 75 trabajadores y trabajadoras que realizaron medidas sindicales el pasado mes de mayo. Y desde FUESIS se señala que esto es peligroso porque se rompen todas las reglas y además se genera un antecedente negativo pensando en los conflictos laborales. FUESIS emitió un comunicado informando que Río Gas pretende llevar ante la justicia civil a trabajadores que, según la empresa, participaron de las medidas tomadas durante el conflicto por el despido de un trabajador tercerizado y reclaman que el Ministerio de Trabajo debió intervenir. Nosotros podríamos decir un montón de cosas sobre este escenario. La primera que se nos ocurre es decir, ¿la empresa tuvo perjuicios? Sí, claro, cuando uno resuelve una medida sindical es en función de que la empresa se avenga a negociar con la organización sindical. Cuando gana el despotismo pasan cosas como esta. La pregunta que nos hacemos en voz alta es qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras que fueron sancionados, que se comieron sanciones de 10 o de 14 días, quedaron al borde de un posible despido por notoria mala conducta. Nadie se hace cargo de eso, salvo esa situación donde Río Gas dice yo sí me vi perjudicado. A través de un comunicado, la empresa Río Gas advirtió que el sindicato nuevamente miente de forma grosera, intentando engañar a la población, y sostienen que el único motivo para iniciar el juicio civil es el grave daño económico que le generaron con acciones ilegales. Son los riesgos, así lo trasladamos al propio PCNT, los riesgos de judicializar los conflictos laborales. Creemos que es una práctica que es posible que se vino para quedarse en el Uruguay. Desde nuestro lado seguiremos repudiándola y diciendo en realidad lo que es de la órbita laboral, discutamos en la órbita laboral, nos pondremos de acuerdo o no, pero la vía judicial quedará para otro. Bueno, y es un gusto para nosotros recibir aquí en piso cerquita a nuestra compañera Mariana Abreu. Exactamente, acostumbrados a verla desde el móvil, hoy está acá con nosotros en el piso y viene con un tema muy interesante porque se da un crecimiento en la industria del cannabis y todo esto mientras, por ejemplo, desde Cabildo Abierto se insiste con cuestionar su regulación. Este será el tema de Mariana. ¿Cómo andás, Mariana? Bienvenida. Bienvenida. Buenas noches. Bueno, un gusto estar hablando de cannabis, un tema sumamente importante porque, como decían, es una industria en crecimiento, pero subsisten los cuestionamientos y los reparos por parte de algunos actores políticos, como es Cabildo Abierto, este socio de la coalición de gobierno, que incluso ha puesto sobre la mesa nuevamente la posibilidad de derogar esta norma que por allá, por 2013, cuando fue aprobada, puso a Uruguay en un lugar destacado en el mundo, porque sigue siendo de hecho parte de la minoría de países que apuntó a la legalización de la marihuana en su uso recreativo fundamentalmente, pero esta ley es más abarcativa porque incluye otros fines también, no solamente el fin para uso recreativo y psicoactivo, sino también, por ejemplo, medicinal e industrial. También hace poquito, el mes pasado, se cumplieron 5 años de la implementación de la venta del cannabis en farmacias para uso recreativo. Esta es una de las 3 modalidades previstas por la ley, además del autocultivo y los clubes de cannabis. Y bueno, sigue creciendo también el número de personas inscriptas para acceder al cannabis. Pero como decía, este es uno solamente de los fines que está previsto en la ley. También hay una industria en crecimiento y hay mucha expectativa y también interés en el sector empresarial, en los inversores nacionales, pero también extranjeros en lo que es el desarrollo del cannabis medicinal, por ejemplo, que ha tenido su expansión los últimos años, más allá de que hay también varias dificultades o por lo menos desafíos en relación a la ley y su reglamentación. Recordemos que no está todavía vigente esta reglamentación de la ley de cannabis medicinal y hay otro fin que quizá es el menos difundido, que tiene que ver con el uso del cannabis industrial, porque desde el cannabis, y ahora sí, y hay que aclararlo, dejando de lado el uso psicoactivo, se hacen a base de esta planta desde productos para animales hasta cosméticos. Aquí no se comercializan, pero en otras partes del mundo se fabrican textiles, ropas, material para la construcción, en fin. Tiene
varios usos esta industria que según los impulsores de Expo Cannabis, que entre otras cosas esta iniciativa pretende también justamente dinamizar el mercado y generar más industria y más negocios, ha movido unos 70 millones de dólares desde que está vigente la ley en términos de inversión, y también genera, como decías hoy Will, varias fuentes de empleo, unas 1000 fijas, pero también unas 5000 zafrales. Es una industria que tiene sus zafras bien marcadas, la del cannabis. Y también ingresos en términos de exportación, unos casi 4,5 millones de dólares y más de 9000 kilos de cannabis exportados, esto en el primer semestre del 2021. Vamos a escuchar a Mercedes Ponce de León, quien es vocera de la Expo Cannabis, pero también es directora de Cannabis Business Hub, un evento que va a reunir a empresarios, inversores, autoridades y académicos el próximo jueves y próximo viernes para impulsar este mercado del cannabis. El crecimiento del sector es exponencial desde que se aprobó la ley hasta ahora. Igualmente queda un montón por desarrollar y muchas aristas de este cultivo por explorar, porque es una planta multipropósito que tiene realmente aplicaciones en muchas industrias, y por ahora en Uruguay hemos explorado algunos de los aspectos y todavía nos queda mucho por desarrollar. La industria se está moviendo y obviamente que a medida que nuevos marcos regulatorios se habiliten en más países, el comercio exterior va a ir tomando más preponderancia. A nivel internacional, a nivel mundial, digamos, en el 2020 esta industria movió 30.000 millones de dólares y se estima que para el año 2028 esta industria va a mover 197.7 mil. Esta es una ley muy amplia que aplica, digamos, no solo sobre el cannabis de uso adulto no médico, sino sobre el cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Derogarla por cuestiones, digamos, que tengan que ver con el uso adulto no médico sería dejarnos por fuera la oportunidad de poder explorar todo lo que es cannabis medicinal y cáñamo industrial, que a nivel regional y mundial tiene un gran propósito también para el medio ambiente y es una gran oportunidad para nuestro país, así que sería una verdadera lástima de perdernos eso. Pero sobre todo a nivel, digamos, de lo que es cannabis de uso adulto no médico, es importante estudiar, es importante ver los números y las cifras de lo que la guerra a las drogas ha generado en nuestro país y en América Latina, y darnos cuenta que, digamos, eliminar esto es básicamente promover el mercado ilícito, porque las miles de personas que hoy tenemos registradas para acceder al cannabis de manera regulada volverían todas al narcotráfico, porque no habría una vía legal de acceso a un derecho. Mariana, y con respecto al cannabis recreativo, ¿cuáles son las vías de acceso y se mantiene este registro de personas habilitadas para acceder al cannabis recreativo? Sí, va creciendo, ¿no? Con el correr de los años, desde que está impuesta esta normativa, esta regularización del mercado, va creciendo la cantidad de personas inscriptas para acceder a través de farmacias, a través del autocultivo y a través de los clubes canábicos. De hecho, más o menos esta cantidad actualmente está en unas 67.000 personas que, como decía Mercedes Ponce de León, de derogarse o de eliminarse esta regulación, estas personas volverían al mercado ilegal, y también el dinero que se mueve a través del mercado formal, del mercado legal. Unos 10 millones de dólares se vendió en farmacias estos últimos 5 años, según comentaba Radío, el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, y este dinero también volvería a, bueno, mercados ilícitos. Además, el Estado cobra comisiones por la venta en farmacias, también cobra por las licencias que son empleadas para múltiples, usos del cannabis, como mencionaba. Y bueno, otra cosa a destacar es que si esta norma se deroga, y hay que decir una cosa también, no están los apoyos para que esto vuelva hacia atrás, ¿no? Pero sí, bueno, se instalan discursos, se instalan presiones y acuerdos a nivel parlamentario que podría llegar a redundar en alguna modificación. Pero bueno, como decíamos, esta digamos, modificación de los aspectos ya vigentes impactaría en esta industria en crecimiento. Hoy estuvimos recorriendo en este marco del evento que se va a hacer jueves y viernes diferentes emprendimientos vinculados al cannabis medicinal y al secado también de la planta de las flores de cannabis. Estuvimos recorriendo allí con nuestros compañeros Rodrigo Guarino en cámara y en asistencia de cámara Marcelo Olita, así que los invitamos a escuchar los testimonios y a ver también las imágenes de estos emprendimientos. Desde siempre ha sido una empresa agrícola ganadera, ahora incursionando en el secado industrial de cáñamo.
recibimos material que nos traen los productores de cáñamo y nosotros lo que hacemos es secarlo y empacarlo en base a los requerimientos que el productor nos plantea. Gente que vende a Suiza flores para fumar, como hay otros clientes que se dedican a la extracción de aceite de CBD. Hay dos modalidades de secado, una es en frío y la otra es en calor. En frío se secan unas 5 toneladas en 7 días y en calor unas 25 toneladas. Aurora tiene en Uruguay una planta de formulación, de manufactura, de producción y formulación de especialidades farmacéuticas a base de cannabis. Para lo que está indicado, según lo que es el Ministerio de Salud Pública, es para la epilepsia refractaria en niños, adolescentes y adultos. Este tipo de aceites a base de CBD. Esto es una industria que tiene un potencial de crecimiento enorme. Estamos en el desarrollo de lo que son los diferentes mercados. Uruguay, para lo que es la región, es uno de los que primero empezó con lo que fue la reglamentación. Nosotros proyectamos que para 2030 este mercado sea uno de los principales exportadores de Uruguay, de los que se exporten en Uruguay. Aspecto, el económico, quizá no es el más difundido. Siempre se habla de la perspectiva de derechos, que fue lo que motivó en una primera instancia esta regulación, pero también es importante ver cuánto dinero, hemos compartido algunas cifras, mueve esta industria, porque también ha estado en el tapete el cuestionamiento a lo que invierte o gasta el Estado en controlar la regulación. Según nos decían las autoridades del IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, son unos 50 millones de pesos anuales los que se invierten, o sea, el presupuesto de este organismo en controlar el mercado, pero si lo dimensionamos junto a las otras cifras, vemos que también los réditos económicos de esta industria son importantes. Bien. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Informe. Gracias. Bueno, y seguimos con otro tema, porque la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, inauguró hoy la sala Idea Vilariño en el ala este del edificio del Teatro Solís, allí donde funcionaba el restaurante Rara Avis. Exactamente, y la sala homenajea a la poeta, ensayista y crítica literaria y buscará ser un espacio multifunción con talleres, muestras y también pequeñas obras de teatro. Hemos recuperado este espacio de un litigio y ahora lo abrimos a Montevideo. Lo hemos nombrado Sala Idea Vilariño en honor a nuestra querida y entrañable artista uruguaya, la poetisa Idea Vilariño. El piso de abajo está destinado a ser un centro cultural, o sea, a tener actividades varias de la Intendencia o de la sociedad. Cualquier idea, cualquier iniciativa, contactarse con nosotros a través de las redes sociales de la Intendencia, @IM-Montevideo. Y el piso de arriba, que está lo tenemos en muy buenas condiciones, está siendo utilizado para ensayar para la Filarmónica, que tenía, complejidades y ahora tiene un lugar donde ensayar. Estamos muy contentos porque estamos agregándole más Solís a Montevideo y estamos agregándole Idea al Teatro Solís. Es un salón maravilloso con todos los ventanales que dan a la explanada y al Solís. Tiene un ámbito que permite hacer talleres, incluso permite hacer mini obras. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Lo comenzamos en Brasil, donde hoy se conoció que en el 2021 aumentó en casi 4 millones el número de personas que viven bajo la línea de pobreza en los alrededores de las grandes ciudades brasileñas. 4 millones más que en la última medición del 2020, prácticamente 3.800.000 personas. Es el número más alto desde que este tipo de conteos comenzó a hacerse en el año 2012. Como aspecto anecdótico de todo lo que está ocurriendo en Brasil, ayer fue retirado bajo los gritos de los partidarios, de los comensales que estaban en un restaurante de San Pablo, el presidente brasileño, que fue rechazado por muchos de los comensales precisamente en el lugar donde había estado almorzando.
En los grandes centros urbanos brasileños hay 19.800.000 personas por debajo de la línea de pobreza, lo que representa la cifra más alta desde que se empezó a elaborar esta serie histórica de medición estadística en 2012 y representa el 23,7% de la población en las ciudades comprendidas en la investigación, que si bien han aumentado su población, nunca habían registrado en los últimos 10 años un porcentaje superior al 20%. La pandemia agravó una situación que ya era complicada en 2020, cuando la cifra de pobres era de 16 millones de personas, o sea que en menos de 12 meses, un total de 3.800.000 brasileños pasaron a ser pobres. La investigación la llevan a cabo la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, el Observatorio de las Metrópolis y la Red de Observatorios de Deuda Social de América Latina, en base a estadísticas oficiales. Mientras tanto, Jair Bolsonaro vivió un episodio de repudio en un restaurante en San Pablo, donde luego de almorzar comenzó a escuchar gritos de protesta por su presencia, por lo que debió retirarse rodeado de su seguridad y un grupo de allegados que lo acompañaban. Fabio Weingarten, exsecretario del Ministerio de Comunicaciones que estaba con el presidente a la hora de lo ocurrido, aclaró más tarde que el mandatario había terminado de almorzar cuando, luego de saludar al personal de cocina y en medio de gritos de apoyo de sus seguidores, un grupo mayoritario comenzó a pedir que se retirara del establecimiento al grito de "Fora Bolsonaro". El Poder Judicial argentino apesta, dijo la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández, al anunciar la recusación que ha hecho sobre el fiscal y el juez que están investigando los temas que la vinculan con la causa vialidad, como se le conoce, a el otorgamiento de una serie de emprendimientos públicos a un privado. La expresidenta de la República Argentina está pidiendo que sean quitados de la investigación por este motivo, por estar vinculados directamente con el expresidente Mauricio Macri. El público va a querer contestar. La acción contra el fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal Rodrigo Jiménez se basa en una imagen difundida por el diario Página 12, en la que se los ve a ambos jugando al fútbol en una quinta del expresidente Mauricio Macri, y en la fotografía, que se remonta a agosto del 2019, figuran al menos otras dos personas vinculadas a la actual oposición argentina, mientras varios integrantes del gobierno se reunían con Macri. Cristina Fernández, que considera esta situación una persecución política, revela vínculos entre fiscales, jueces y quienes fueron jerarcas durante su gobierno con el expresidente, que incluso han quedado registrados en el libro de visitas de la Casa Rosada de ese periodo. Luciani se convirtió en la cara visible de la causa contra Fernández por la obra pública la semana pasada, cuando empezó a presentar los alegatos de la Fiscalía de forma firme y contundente, generando múltiples titulares en medios argentinos. Este vínculo entre Luciani, Jiménez y presuntamente Macri es un nuevo y verdadero escándalo, subraya la defensa de Fernández en el escrito presentado este lunes, ya que esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas, indican los abogados de la expresidenta. Impulsar una causa como fiscal para que la resuelva un juez amigo no es un comportamiento inocuo desde el punto de vista legal, máxime cuando se trata de un representante del Ministerio Público que tanto hincapié hace sobre la necesidad de resguardar la transparencia en el ejercicio de la cosa pública, agregaron los defensores de Cristina Fernández. Varias novedades en el primer día de gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro a propósito de su asunción. Ayer ustedes compartieron aquí en la pantalla de TV Ciudad precisamente, un acto histórico muy emotivo para los colombianos por todo lo que encierra la llegada al poder de Gustavo Petro. Lo cierto es que hoy anunció que va a retomar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. No está claro si va a ser en Cuba, donde están los líderes guerrilleros y los negociadores particularmente que han estado trabajando en este tema hasta que el presidente Iván Duque cortó todas las negociaciones. Es probable que sea Chile precisamente el país donde se retomen, porque así se lo ofreció Gabriel Boric a Petro en la primera reunión precisamente que tuvieron. Fue con el primer mandatario con el que hoy se reunió, donde además hablaron de otros temas de integración como reflotar la Comunidad Andina de Naciones y la CELAC. En otro orden de cosas, también se presentó la reforma tributaria que propone el nuevo gobierno, entre otras medidas de carácter económico.
En su primer día de gobierno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó este lunes que retomará los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional y dijo que en las próximas semanas se sabrá si seguirán produciéndose en Cuba, donde están los negociadores de la guerrilla, manifestando que los mismos se retomarán en el punto donde quedaron cuando el gobierno de Iván Duque los detuvo hace 4 años con la posibilidad de que Chile albergue las conversaciones. La alternativa fue manejada hoy tras la reunión que mantuvo Petro con el presidente chileno Gabriel Boric, en la que coincidieron en el deseo de relanzar la Comunidad Andina de Naciones y fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, reafirmando la formación de un nuevo bloque de izquierda en Latinoamérica. Petro aseguró que conversaron sobre fortalecer la CELAC fundada en 2011, que sirve como una institución más amplia, que abarca más países y de ligarse a procesos concretos de integración y de nuevas formas en temas de energía eléctrica y energías limpias. En otro orden, el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, presentó este lunes al Congreso en el primer día de gobierno de Petro el proyecto de ley de reforma tributaria con el que la nueva administración aspira a recaudar el dinero suficiente para reducir la deuda social. Ocampo dijo que la reforma tiene 2 grandes objetivos: el primero, contribuir a la igualdad y a la justicia social, y el segundo, consolidar el ajuste fiscal, y tiene carácter prioritario para el nuevo gobierno. La iniciativa se basa en una mayor recaudación de impuestos a personas naturales, la reducción de beneficios fiscales a empresas, la tributación a las bebidas azucaradas, a la exportación de petróleo, carbón y oro cuando superen cierto techo, y en una lucha frontal contra la evasión. En Cuba, las autoridades han dicho que se sigue trabajando para extinguir el incendio que ha afectado a una planta petrolera, la principal de la isla, en la zona de Matanzas. Cuando parecía que el fuego estaba controlado, otra explosión de uno de los contenedores, precisamente de combustible, agravó la situación al punto que han llegado brigadas desde México y Venezuela para colaborar con los cubanos para tratar de detener este incendio que puede afectar otros sectores de la planta. Cuba aún lucha por contener las llamas en la base de supertanqueros de petróleo en Matanzas, 3 días después de registrarse una primera explosión, por lo que México y Venezuela enviaron alrededor de 120 expertos en combatir incendios de combustible, que se sumaron a los equipos de bomberos y socorristas cubanos trasladados al lugar. Los aparentes progresos por controlar las llamas colapsaron luego de que poco antes de la medianoche del domingo se registrara una segunda gran explosión que provocó la expansión del fuego a depósitos contiguos, según reportó el diario estatal Granma, y causó un derramamiento de petróleo en el que se trabaja de manera intensa y efectiva por controlarlo, aseguró el Consejo de Defensa de Matanzas. Paralelamente, los funcionarios se mantienen vigilantes por lo que pueda ocurrir con un tercer tanque que almacena crudo y que se teme también pueda explotar, por lo que se está enfriando con agua a intervalos para mantener una temperatura adecuada que evite la combustión. La emergencia se registra en la principal instalación de almacenamiento de petróleo de la ciudad portuaria, a unos 96 kilómetros de La Habana, que consta de un total de 8 tanques de 50.000 metros cúbicos cada uno. Hasta el momento, las autoridades confirman que al menos una persona murió, 122 resultaron heridas y 16 se encuentran desaparecidas, principalmente bomberos que fueron sorprendidos por la explosión del segundo depósito cuando se encontraban trabajando en la primera línea de fuego para contener la deflagración del primer contenedor. Se cumple el primer día del alto al fuego establecido entre israelíes y palestinos tras la escalada de ataques que hubo hacia la Franja de Gaza y también desde la Franja de Gaza hacia Israel, que ha dejado un saldo de 44 palestinos muertos, 15 de ellos niños y 122 heridos. Lo cierto es que esta situación es muy frágil, muy delicada, al punto de que hoy hubo una convocatoria virtual al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar el tema, al tiempo que Israel acusa a Yihad Islámica de ser la que precisamente perpetró muchas de estas muertes a raíz justamente del lanzamiento de cohetes que no siempre cayeron en territorio israelí, sino que algunas, según denuncia Israel, cayeron dentro de Gaza. El enviado de la ONU para Oriente Medio, Tor Wennesland, confirmó este lunes ante el Consejo de Seguridad que el alto al fuego pactado por Israel y la Yihad Islámica se mantiene por el momento, pero advirtió de que es frágil y abrió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad para analizar la situación en Gaza después de 3 días de escalada de violencia que han dejado casi medio centenar de palestinos muertos y centenares de heridos. Israel responsabilizó a la Yihad Islámica de la muerte de varios niños palestinos como consecuencia de proyectiles que impactaron en Gaza durante el fin de semana,
semana y exigió al Consejo de Seguridad de la ONU una condena de las acciones por parte del grupo. El embajador israelí ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, en una comparecencia en la que no admitió preguntas, responsabilizó a Yihad de la muerte de inocentes palestinos, entre ellos los niños, sosteniendo que el grupo disparó deliberadamente 1.100 cohetes contra civiles israelíes y que unos 200 cayeron dentro de la franja de Gaza matando a su propia gente. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken instó hoy a israelíes y palestinos a buscar vías para alcanzar la paz y resolver sus diferencias tras celebrar el acuerdo para un alto al fuego alcanzado este domingo y remarcó de forma contundente la necesidad de encontrar la solución de 2 estados, Israel y Palestina, que ofrezca a ambos iguales medidas de democracia, dignidad y oportunidades. Bueno, volvemos al contacto con nuestro compañero Diego Martini. Exactamente, que se trasladó, tiene otro tema, otro protagonista. Diego, te vemos y te escuchamos. Así es, compañero, nos encontramos en la sede del Frente Amplio, una reunión de la Departamental de Montevideo y estamos en contacto con Fernando Pereira, presidente de la Fuerza Política. Pereira, ¿de qué temas se hablaron y qué temas se profundizaron? Bueno, son varios. Hay una fuerte preocupación en el Frente Amplio por el tema de la seguridad. Han sido asesinados en el fin de semana 7 uruguayos y uruguayas. Estamos muy preocupados por lo que en el Parlamento llamábamos emergencia en materia de seguridad y por la falta de plan que el Ministerio del Interior ha demostrado tener. Y al mismo tiempo estamos discutiendo el tema de la rendición de cuentas y los efectos negativos de no colocar recursos en educación y particularmente en investigación y en la universidad, más bien recortar recursos si es que se aprueba esos 15 millones de recursos, de forma tal que hay una rendición de cuentas de achique. En un país que está creciendo, la gente vive peor, las situaciones de violencia se agravan y estas son las principales preocupaciones de los uruguayos y uruguayas. Y nosotros como partido político progresista queremos nuevamente tender la mano al gobierno para, en el caso de que vea una posibilidad de dialogar sobre temas que efectivamente son difíciles de resolver, como el tema de la seguridad, estar a las órdenes. Y en temas económicos tenemos concepciones distintas. Muchas veces se coloca el déficit como uno de los problemas que dejó el Frente Amplio, pero para que un gobierno tenga déficit, lo primero tiene que tener es credibilidad para que le presten. Y lo segundo que tiene que tener es haber hecho crecer su Producto Bruto Interno. A veces nos olvidamos, pero el Frente Amplio agarró el Uruguay con un Producto Bruto Interno de 15.000 millones de dólares y devolvió al Uruguay 15 años después con más de 55.000 millones de dólares. Y esto supuso 60% aumento salarial, 60% de los aumentos de las jubilaciones, triplicación del salario de las domésticas, cuatriplicar el salario de los trabajadores rurales de menor categoría. Esto es cambiarle la vida a la gente. Luego hay un déficit social que hoy el gobierno tiene, que no lo está pudiendo atacar, que no lo está pudiendo defender, y como bien han planteado algunos senadores del gobierno, entonces se trata de un combate con el Frente Amplio. Ustedes saben que un combate no es una palabra entonces al libre. presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, estaba allí nuestro compañero Diego Martini y nosotros tenemos que irnos a una tanda. Sí, porque todavía queda más Queda MBD más. Noticias después de esta tanda. Un poquito más. Tenemos un poco más para compartir, exactamente. Información referida al clima y sobre todo fenómenos climáticos que se vienen dando en los últimos tiempos. Por ejemplo, el Instituto Uruguayo de Meteorología destacó que en julio de 2022 la mayoría de las estaciones meteorológicas del organismo superaron ampliamente la medida de días de niebla del periodo de referencia en los últimos 10 años. En Carrasco, Laguna del Sauce, Melilla, Prado y Rivera se registraron al menos el doble las jornadas con esa situación meteorológica respecto al periodo de referencia. En ese sentido, el valor más alto lo registró la estación de Laguna del Sauce, en Maldonado, donde hubo 14 días de niebla durante julio. En Rivera y Rocha hubo 13
y en la de Carrasco y Melo 12. En relación a la lluvia, julio se situó 20 milímetros por encima del valor medio, según el periodo de referencia 1981-2010, pero en los últimos 43 años no es de los julios más lluviosos. Según el informe de Inumet, se observó que los acumulados más altos se registraron al este del territorio, principalmente sobre Cerro Largo y 33. Mientras tanto, los acumulados de precipitación más bajos ocurrieron sobre el suroeste y litoral sur del país, principalmente sobre Colonia y Soriano. En Nueva Palmira, Colonia, se dio el valor más bajo de precipitaciones con 20 milímetros, mientras que en Laguna de Merín, Cerro Largo se dio el más alto con 331. El valor coincidió con el máximo acumulado mensual. El máximo acumulado en 24 horas se dio el 16 en Centurión, Cerro Largo, con 98 milímetros. Bueno, nos estamos pareciendo cada vez más a Londres, con estas nieblas. Sí. Pero bueno, veremos cómo está el tiempo en los próximos días. Bastante frío estuvo hoy. A ver qué sucede en la zona metropolitana. Mañana, martes 9 de agosto, 6 de mínima, 15 de máxima, pero el sol promete. Los 3 días, sí, con jornadas nubosas, ¿no? Va subiendo la temperatura. El miércoles la mínima de 3, la máxima de 16. Y el jueves un poquito más lindo, ¿no? 4 la mínima y 17 la máxima. Bueno, nos vamos, Wilmar. Bueno, yo me voy, vos te quedás. Me quedo porque se viene la OB. ¿Qué tenés? El doctor Jorge Díaz será el entrevistado. Vamos a hablar de un montón de temas en minutitos nada más después de esta pausa. Ya está por acá y vino muy bien acompañado, así que los invitamos a ustedes también a quedarse en la pantalla de TV Ciudad, lado B, luego la letra chica, y nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien, chao. Incendio afectó la mitad de Punta Shopping y hay riesgo de colapso de paredes y techos. La reconstrucción llevará un año. Trabajadores y trabajadoras del Punta Shopping aseguraron que son 4.000 las personas afectadas por el incendio. Inseguridad pública, 7 homicidios en poco más de 30 horas, 4 en Montevideo y 3 en el interior. El Ministerio del Interior presentó una denuncia penal contra el principal crítico de su gestión, el senador Charles Carrera. La mitad de los niños refugiados en Uruguay no van a la escuela. Julio fue el mes con más niebla de los últimos 10 años en Uruguay, informó Meteorología. Crece en Uruguay la industria del cannabis medicinal y el interés por el cannabis industrial, pese a cuestionamientos de Cabildo Abierto. Nuevo conflicto en el Supergas por demanda judicial a 75 trabajadores y trabajadoras de Río Gas. Impactantes imágenes de la explosión de un nuevo tanque petrolero en un depósito de Cuba. Ataques israelíes contra Gaza dejan al menos 43 muertos, entre ellos 15 niños. Cristina Fernández recusa al fiscal y el presidente del tribunal que la juzga por la obra pública en Argentina. Presidente Bolsonaro expulsado a gritos de una parrillada en San Pablo.